Muy bien, lo estamos estudiando bajo al libro de Joel, bajo el título Un llamado al arrepentimiento, porque el día del Señor se acerca. Hemos dicho que todo el libro de Joel se centra en un acontecimiento bastante fuerte, una tragedia, una catástrofe natural. En realidad son dos, ¿no? Que es la plaga de langostas y una sequía muy fuerte. Todo, toda la economía, toda la producción, la industria de Judea, porque es Judea el que está ahí, todo colapsa, todo, todo colapsa. Hasta la religión colapsa y eso estamos viendo debido a esta catástrofe natural que es una plaga de langostas y una sequía. Las dos cosas se juntan y todo colapsa. Eh, hoy día Hoy día vamos a completar el capítulo uno. Vamos a terminar en nuestra clase 4 hoy que es 7 de febrero del 2025. Y estudiamos esta parte con este título, Confianza y Esperanza. Y aquí nos hacemos una pregunta. Cuando todo falla o todo falta, ¿en quién confías? ¿En quién esperas? ¿No? ¿En quién confiamos? ¿En quién esperamos cuando todo salió mal? Vamos a decir, o todo falla o todo falta. ¿En quién sigue y en quién está puesta nuestra confianza y nuestra esperanza? Este es el texto que vamos a seguir esta noche, que es Joel capítulo uno versículos del 13 al 20. Vamos a ir leyendo conforme vamos avanzando en el tema. Los versículos 13 al 14. Aquí hay un llamado urgente. Fíjense, he resaltado con azul los verbos que aquí se están usando en estos dos versículos, ¿no? Dice el verso, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. En estos versos, que son como 11 o 12 verbos, perdón, en estos versos, la mayoría de los verbos son imperativos, ¿no? La mayoría, y están ahí señalados todos: ceñíos, lamentad, gemid, venid, dormid, congregad, proclamad, ¿no? Convocad, clamad, verbos imperativos. Eso habla de la urgencia del llamado, de la importancia, de la suma importancia de este llamado que el Señor está haciendo a través del profeta todo, a toda la población de Judea, ¿no? Empezando de lo más de arriba hasta lo último del pueblo. Más adelante vamos a ver eso. ¿Quiénes son todos los llamados aquí? Muy bien. Entonces, estos verbos, perdón, imperativos, hablan de la urgencia, de la gravedad del caso por el cual son llamados a un ayuno en el templo. Fíjense que dice, lamentad sacerdotes y ministros del altar. Habían los sacerdotes, se dividían en varias, varias secciones. Cada grupo de sacerdotes tenían sus propios oficios o su función dentro de todo el sistema del templo. Sacerdotes en general a todos, pero luego dice ministros del altar. ¿Por qué? Porque solo algunos sacerdotes podían hacer los sacrificios, estaban autorizados para
hacer los sacrificios en el altar. Cualquier sacerdote no podía sacrificar los animales. Para eso había un grupo de sacerdotes específicamente dedicados a ese ministerio de hacer los sacrificios, ponerlos en el altar y presentarlos al Señor. No todos, ¿ya? ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? Estos hijos perversos, malos, que eran sacerdotes, pero ellos no estaban autorizados a hacer sacrificio. Por eso es que cuando van y quieren sacar su pedazo de carne de lo que la gente ha sacrificado, de la mejor parte, el sacerdote que está oficiando protesta y le dice, no les corresponde a ustedes estar aquí, ¿no? Pero ellos eran tan pervertidos que amenazaban al sacerdote oferente, al encargado de sacrificar, pues metían un trinche grande y sacaban el pedazo de carne que ellos querían para hacer sus fiestas y sus parrilladas, su asado por ahí, ¿no? Entonces, ahora, los sacerdotes, de manera general, el sacerdote tenía la función de interceder por el pueblo. Esa era la función del sacerdote, estar intercediendo por el pueblo, ¿no? Hemos explicado esto alguna vez. El profeta tenía la función de escuchar al Señor y luego comunicar ese mensaje al pueblo. O sea, la dirección viene de Dios al profeta y el profeta al pueblo. El del sacerdote es al revés. Escucha al pueblo y lleva el pedido al Señor. La función sacerdotal es interceder por el pueblo delante del Señor. Por eso es que se dirige, parece que esa es la razón por la cual se dirige primeramente a los sacerdotes, aquellos encargados de ministrar en el templo, de hacer los sacrificios y de interceder a favor del pueblo delante de Dios. A ellos primero se les dice que a ellos se les hace el llamado, ¿no? Que se ciñan, o sea, ellos tenían que ceñirse con luego dice, dormida en silicio, ¿no? Un traje rústico, de tela rústica que te afligía, pues porque te picaba el cuerpo, ¿no? Y a esto le dice, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Le dice a los sacerdotes, ustedes que están viendo ahora, ustedes que son los encargados de ministrar haciendo los sacrificios, ustedes ven que no hay nada para sacrificar, no hay animales, no hay vegetales, todo ha sido exterminado. Así que mejor eh, lamentense, vengan delante del Señor, ¿no? Para clamar a Él. Luego el versículo 14 dice, proclamad ayuno. Les está hablando a los sacerdotes, proclamen ayuno y convoquen a una asamblea. O sea, que venga la gente, ¿no? Congregad a los ancianos. Los ancianos eran los líderes, ya sean de los grupos sociales, los líderes políticos, dice, congreguen a los ancianos, a los sabios, a los que lideran, a los que gobiernan, ¿no? Y dice, y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad. Ustedes los sacerdotes, clamen al Señor y convoquen a los líderes y a todo el pueblo en general para que vengamos juntos a clamar al Señor. Y el llamado va a ser a un ayuno nacional, ¿no? Todos los que puedan venir, júntense en el templo para un día de ayuno. ¿Por qué? La crisis es grande. No hay ni para las ofrendas. No hay nada, porque siempre se reservaban los animales para la ofrenda.
para, mediante esas ofrendas, interceder por el pueblo delante del Señor, adorar al Señor, eh, tener tiempos de compañerismo con la familia. O sea, las ofrendas eran el centro, era la ceremonia central en el templo. Y ahora no había nada. O sea, no había motivo, en cierta forma, para ir al templo. No había motivos, porque no había para ofrendas. Pero el Señor les dice mediante el profeta, vengan al templo. Ordena o les dice a los sacerdotes eh, que convoquen a todo el mundo, a todo el pueblo, a toda la nación, que vengan al templo para hacer un día de ayuno. Yo creo que esto también nos va a hablar, ¿no? Porque llega un momento, y eso lo vemos en el libro de Isaías, que las ofrendas se convierten en el centro, la ceremonia de hacer los sacrificios se convierten en el centro del templo. Y las ofrendas no eran lo central del templo. Dios era lo central del templo. Pero llega un momento en que Dios es dejado de lado y toma más importancia la ofrenda. Y el Señor les lleva a ese momento. Miren, no hay ofrendas. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de adorar al Señor? ¿Vamos a dejar de venir al templo? Porque ya no hay el motivo por el cual veníamos al templo, que eran las ofrendas. Habían hecho, posiblemente esta gente también, de la ofrenda, de los sacrificios, tanto de animales como de vegetales, habían hecho lo central. Y en realidad lo central del templo era Dios, no las ofrendas. Las ofrendas eran la expresión natural humana para expresar esa adoración a Dios. Pero como en los tiempos de Isaías, pudo haberse también convertido la ofrenda en el centro y ya no Dios. Y ahora les dice, ahora no hay nada para ofrendar, ¿qué hacemos? Ya no hay que ir al templo porque no hay motivo, no hay ofrenda. Y el Señor les dice igual, convoquen al pueblo que vengan al templo para tener un día de oración, de ayuno y de clamor al Señor. Porque el Señor es el motivo de por qué ellos tenían que ir al templo. Igual resulta con nosotros la iglesia, ¿no? No tenemos templo. El Señor no habita en ningún templo, por más bonito que sea, porque el Señor habita donde está su pueblo. Y vamos allí. ¿Y por qué nos reunimos? Porque el Señor es el centro, es el motivo, es lo central de por qué la iglesia se reúne. El lugar puede ser cualquier parte, ¿no? Pero el Señor es es el tema o es el motivo, la razón de por qué nos reunimos y eso no debemos olvidarnos. No debemos olvidarnos la razón de por qué nos congregamos. Nos congregamos para adorar al Señor. Y el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Sigamos con el siguiente pasaje, el día de Jehová. 15, versículos 15 y 16 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El profeta, el profeta va a tomar la, la ofrenda, perdón, el desastre que está sucediendo, uy, el desastre que está sucediendo, esta tragedia natural, porque es la plaga de langostas y la sequía, toma esta tragedia natural para hablar del día de Jehová, el cual será mucho más terrible. O sea, esto que está sucediendo aquí
Ahora, en que todo ha colapsado, no tenemos nada, esto sirva como ilustración de ese gran día. Habla de un día escatológico, ¿no? De un día que será al final del siglo, al final de esta época, de este tiempo, al final de este mundo. Dice, se toma esta tragedia ahora como ilustración de lo que va a suceder más adelante, que será mucho más terrible de lo que ellos están pasando en ese momento. Así como el día del Señor, aquí hay algo interesante, así como el día de Jehová viene por el poder de Dios, así también esta tragedia que está sucediendo en Judea vino o viene por el poder del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 15, ¿no? Dice, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El Señor tiene bajo su control todo cuanto acontece. Y ese día terrible, dice que es muestra, es la revelación del juicio y de la ira de Dios, viene porque es la voluntad del Señor, viene porque el Señor mismo lo trae y lo propicia. El día del Señor, que es de destrucción, dice, no viene por casualidad o porque al Señor se le escapó el control de las manos, no, justamente viene porque Él quiere que viene, para castigar al impío, al impenitente y mostrar su poder y su gloria en medio de los creyentes y aún en medio de los incrédulos. Todo viene porque el Señor lo trae. El desastre natural que ellos están pasando con esta plaga de langostas y sequías es porque el Señor trajo eso. No vino por casualidad. Este desastre natural no vino, es porque el Señor lo trajo. Detrás de esta plaga de langostas y sequía, todo esto tiene un trasfondo teológico, porque es el Señor que permite esto para llamar la atención a su pueblo, para que el pueblo pueda ver que la centralidad de su adoración y de su vida debe ser el Señor. Dijimos en las clases anteriores que parece que el problema que estaba pasando los judíos, los de Judá en ese tiempo, era la indiferencia. Tenemos todo, no nos falta nada. Todos nuestras necesidades están cubiertas. Ya no necesitamos más nada. Entonces, eso parece que les vuelca y les lleva a una indiferencia hacia las cosas del Señor. Y dejan de repente de asistir al templo, de presentar sus ofrendas, de ir a orar al Señor, porque ya tienen todo, les da, ellos empiezan a tener una actitud de indiferencia. Por eso les dice en uno de los versículos anteriores que vimos, le dice, despertad borrachos, como que están dormidos, indiferentes a las cosas del Señor. Y el Señor los sacude para que regresen a Él. Si hay algo que el Señor hace con nosotros es siempre sacudirnos para que regresemos a Él y le tributemos gratitud, alabanza y adoración al Señor. Y a veces el Señor nos sacude con mucha fuerza para que regresemos a Él. Y es que el Señor permite todas estas cosas en nuestra vida. No entendemos. Hoy día se nos predica un evangelio diciendo que si vienes a Cristo no vas a tener más problemas, ¿no? Todo te va a ir perfecto. No hay más problemas si tú vienes a Cristo. Y eso no es cierto. Y el Señor dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Eso el Señor nos ha dicho. Y luego el Señor dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Vamos a estar siempre practicando y llevando nuestra fe rodeado de toda clase de maldad y nuestro corazón mismo como seres humanos está contaminado por la maldad.
Entonces, nos podemos pensar en algún momento que si estoy con Cristo no me va a pasar nada. Y entonces agarro el salmo que dice, a tu lado caerán mil y a tu otro lado caerán 10.000 y a ti, más a ti no llegará. O sea, a mí no me va a agarrar la aflicción. Lo va a agarrar a los otros, pero a mí no. De todas maneras, la aflicción nos va a agarrar y nos agarra, ¿no es cierto? Siempre nos agarra la aflicción de una u otra forma, porque el Señor lo permite. Y esos son a veces como sacudidas, pueden ser como sacudidas que el Señor nos da para regresar a Él. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le pide al Señor que le sane, el Señor le dice, no, Pablo, allí te quedas, para que sepas que eres hombre y no Dios, para que no se ensoberbezca tu corazón y sepas que eres ser humano, pecador y que necesitas de mi gracia y de mi poder para vivir. Y le dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, como ser humano, tiene que tener, tiene que ser consciente que es pecador, que su vida es una vida humana que va a perecer, que es débil y por lo tanto siempre va a necesitar del poder y la ayuda del Señor para vivir y para hacer la obra que Dios le ha encargado de predicar el Evangelio. Nunca Pablo, o Pablo en algún momento, no sé a partir de cuándo, no estuvo gozando de buena salud, pero eso no le impidió seguir predicando el Evangelio. El Señor se encargó de mostrarle que es un ser humano y que si Él sigue viviendo y está haciendo la obra que está haciendo es por el poder de Dios, no en su propio poder ni en sus propias fuerzas, sino con las fuerzas que el Señor le ha dado. Y a los que a Dios aman, también dice el verso, todas las cosas ayudan a bien. Puede llegar la aflicción a nuestra vida, indudablemente llegó y seguirá llegando aflicciones a nuestra vida. Pero recordemos, la gracia del Señor estará con nosotros para seguir viviendo y cumpliendo el propósito que Dios tiene para con nosotros. El Señor permite todo eso. El Señor permitió esa tragedia de esa plaga para que el pueblo sepa que depende su vida depende del Señor y no de sus propias fuerzas, no de su ingenio, no de la capacidad que tiene cada uno de ellos, sino que toda la vida depende de Dios. Y eso ellos tenían que entender. El día del Señor entonces es la manifestación de la ira y el juicio del Señor. Lo que ahora tienen ustedes es simplemente, como decimos, para muestra basta un botón, decimos, ¿no? Algo pequeñito es esto que está sucediendo a ustedes con esta plaga de langostas. ¿Y por qué al pueblo judío? Ni siquiera era una nación tan grande, ¿no? Pero es que el Señor escogió a Israel para revelar su palabra, para revelar su poder, para revelar su testimonio. Y con esa plaga, Dios estaba revelando su poder, su gracia y su misericordia. Y le estaba diciendo al pueblo, la vida de ustedes no depende de cuánta cosecha tengan o cuántos animales o cuánta ganadería tienen o cuánta riqueza tienen. La vida de ustedes depende de mi gracia y de mi poder. La vida de ustedes está en mis manos. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Porque todo se perdió en un ratito. Toda su esperanza se fue. Pero el Señor seguía ahí y les estaba mostrando que la vida, su vida, depende del Señor. Todo ha sido quitado por el Señor. El alimento, la alegría, la adoración en el templo, todo. En tristeza se sumió Israel porque todo le fue quitado. Mas el Señor estaba con él.
Uy, aquí no. Pérdida total. Versículos 17 y 18. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. ¿Qué está? El grano se pudrió y luego dice, el trigo se secó, o sea, siembra y cosecha se echaron a perder. No hubo ni siembra porque los granos se pudrieron ahí en la tierra y por lo tanto tampoco hubo cosecha. O aquellas plantas que estaban por cosecharse, todo se perdió. ¿Por qué? Porque vinieron las langostas y se lo devoraron todo. O no hubo agua, no hubo humedad para que la semilla que estaba sembrada germine. Todo se perdió. Dice, la siembra y la cosecha se perdieron. Los graneros están vacíos, los almacenes de granos donde la gente almacenaba, no hay porque no hay grano que guardar, porque todo, no ha habido cosecha. Luego dice los alfolíes. Los alfolíes eran un almacén de reserva. Siempre había una reserva que se guardaba como semilla o como alimento en caso de emergencia. En, por ejemplo, aquí en nuestra sociedad, en nuestro país, ¿no? Siempre hay algunas organizaciones que tienen almacenado alimentos para casos de emergencia. Cuando sucede algún desastre en algún lado, esta entidad tiene alimento almacenado. Entonces agarra ese alimento, va y lo reparte a las personas que por algún desastre natural se han quedado sin nada, ¿no? Tiene carpas, tiene ropas, tiene alimento, distintas cosas para ayudar a las personas que en ese tiempo están en necesidad. Bueno, los alfolíes era una despensa de granos donde cuando las personas, cuando había alguna desgracia, entonces el gobierno o el municipio, la gobernación de ese pueblo, les prestaba. Dice, muy bien, te damos tantas arrobas o tanto, en el caso nuestro, ¿no? Tantos kilos de grano para que siembres, pero luego ellos tenían que pagar por ese grano, aumentándolo un porcentaje. ¿Se acuerdan lo que hizo José? ¿No? José vendía el grano y, y José almacenó en Egipto suficiente reserva para que Egipto pueda vivir por 7 años, porque por 7 años no iba a haber ni siembra ni cosecha. José guardó, almacenó, hizo reserva de alimentos. Bien, los alfolíes tenían ese propósito, era la reserva. Pero en este caso se acabó, los graneros se vaciaron, las reservas se vaciaron, se quedaron sin nada. Eso eran hasta la reserva, lo que se guardaba para tiempos difíciles, todo se terminó, no quedó nada. Y la ganadería, dice, cómo gimieron las bestias, ¿no? Quedaron turbados, los rebaños de ovejas asolados, todo se perdió. Las bestias, los bueyes, ¿no? Las bestias posiblemente se refiere a las bestias salvajes del campo, porque luego dice los bueyes y habla de las ovejas. Todo el mundo está buscando pastos, está buscando comida. No encuentran comida en ningún lado, ni agua, porque todos los arroyos se secaron. Hay sequía y las langostas devoraron todo. Colapsó totalmente toda la industria agrícola. Colapsó toda la vegetación, todo quedó desierto, no había nada. Hasta la última reserva de alimentos se había agotado. Pérdida total, colapso total. Versículo 19 y 20.
A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí nos está hablando de esa sequía. En los anteriores versos nos habló de la plaga de langostas, pero aquí cuando habla de fuego, ¿no? Consumió los pastos del desierto, la llama abrazó los árboles del campo, está hablando de ese calor intenso que causó sequía. En Israel hay lo que se llama el viento solano, ¿no? Que es un viento que viene del desierto, del Sahara, ¿no? Llega hasta Israel o de esos vientos del desierto de Arabia, por allí, que están más al oriente. Y es un viento muy caliente, que puede llegar hasta los 50 grados. Israel siempre, cada época del año tiene eso, ¿no? Y siempre hemos leído noticias cuando vienen vientos y en el Sahara. Hace unos años atrás leí que levanta arena y ese polvo llegó hasta las costas en los Estados Unidos, ¿no? Se atraviesa todo el Atlántico y llega hasta los Estados Unidos, a las costas de los Estados Unidos, ese polvo que levanta el viento de ahí del Sahara, ¿no? Y es un polvo caliente, un aire caliente. Bueno, parece que ese año fue más caliente de lo debido, que secó todo, abrazó todo, quemó todo, más caliente de lo normal. No dejó nada. Y encima las langostas. Se creó un ambiente de pleno calor intenso que secó. Y el 20 dice, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. O sea, no, en el anterior versículo nos dice que no tienen alimento, no encuentran pasto. Y aquí nos está diciendo que no encuentran agua, tienen sed y hambre. Las bestias del campo, las bestias salvajes, el ganado y las ovejas y todo lo que nos dice el versículo anterior, no encuentran ni alimento ni agua. Sed y hambre están sufriendo las bestias. En tiempo de desgracia total, allí es donde el Señor queda como única esperanza. En el anterior versículo dice que las bestias, los animales, claman al Señor. El profeta le dice a los sacerdotes, clamen al Señor y convoquen a todo el pueblo para clamar al Señor. Y aquí en estos versos 19, 18, 17 se ve que las bestias mismas, los animales mismos están clamando y es un clamor al Señor también para la subsistencia de su vida. En tiempo de desgracia total, como nos describe aquí Joel, el Señor queda como única esperanza para sobrevivir, porque toda otra cosa donde podíamos confiar para alimentarnos, vestirnos y vivir, todo se terminó, no hay nada, no hay nada. Y es como que el Señor nos dice, bueno, aquí estoy yo todavía, aquí estoy yo. Todo se habrá agotado, todo se habrá ido, pero yo sigo aquí. Nos damos cuenta cómo el Señor hace que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra esperanza solamente en Él. Y el Señor nos hace llegar muchas veces a ese grado de atención, de poner la mirada solamente en Él, de saber que Él es nuestra única esperanza. No son las cosas que poseíamos nuestra esperanza, sino que es el Señor nuestra única esperanza.
Los animales entienden eso, entendieron eso. Y Judea, los judíos también tenían que entender eso. Es una llamada de atención. ¿Se acuerdan de Pedro cuando el Señor le dice, o él le dice al Señor, Señor, haz que yo también camine sobre las aguas? Y el Señor le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, sobre un mar tempestuoso, las olas levantándose, fuertes y grandes. Pero de repente dice que Pedro empezó a fijarse en que las olas eran grandes, el viento soplaba muy fuerte. Dejó de mirar al Señor y empezó a fijarse en, en la situación de peligro, en las olas grandes, y empezó a hundirse. Y el Señor le tomó de la mano. Allí estuvo el Señor para auxiliarle. Bien, lo que el Señor quiere es que pongamos siempre nuestra atención, nuestra mirada en Él, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. Creo que hacia allí es a donde le está llevando a su pueblo. Todo lo que ustedes tenían, en quien ustedes pensaban en que estaban seguros porque tenían alimento, tenían agua, tenían ganado, abundantes cultivos y todo, todo se fue en un momento. Rápidamente desapareció todo. Pero allí estaba el Señor. Él no había desaparecido. Y es para que ellos aprendan a confiar en Él. Igual sucede como nosotros, ¿no? Entonces, tanto el hombre como las bestias tienen al Señor como su única esperanza. Y eso es lo que tenemos que aprender. Conclusiones. La exhortación del profeta se mantiene, la urgencia de buscar al Señor en un mundo que siempre está en crisis. Vivimos en un mundo que siempre está en crisis. Tenemos guerras, quizá estos años más que en otros años, ¿no? Tenemos la guerra en Ucrania, Rusia, tenemos la guerra que nos ha afectado, queramos o no, nos ha afectado. Tenemos la guerra en, en, en Oriente, Israel con los países árabes. En el África también hay guerras que ya la gente no le da importancia. Entonces, quizá por los medios de comunicación, que ahora todo se puede saber en un instante, estamos siendo más afectados. Antes las noticias no nos llegaban, ¿no? Demoraban en llegar, a veces las noticias nos llegaban cuando ya la guerra o algo ya había terminado, pero ahora lo estamos sabiendo al instante. Y esas cosas pueden estar afectándonos, ¿no? Entonces, por ello, la necesidad siempre urgente de buscar al Señor, porque estamos en medio de un mundo que siempre está en crisis. A veces cuando uno escucha las noticias en el país mismo, terminamos desalentados, ¿no? Uy, este país ya con estos gobernantes, estos congresistas, este presidente, aquello, este alcalde, la criminalidad, y escuchamos noticias y terminamos mal. Mejor no escuches noticias, ¿no? O escucha algunas cosas que tú quieres. Ahora, todo desastre que podamos ver en este mundo sirve como advertencia e ilustración de lo que será el día del Señor. Vemos cómo sufre la gente en la guerra debido a la ambición de algunos gobernantes. Quizá no nos ha llegado a nosotros ese sufrimiento de estar en medio de una guerra, pero lo estamos viendo y es terrible, pues el día del Señor será mucho más terrible. Ahora, debemos ser conscientes que el Señor tiene un control soberano sobre todo desastre que el hombre puede experimentar. No hay algún desastre o peligro donde el Señor no tenga el control. Y por eso es que nuestra esperanza está en Él. Cuando nos llega a nosotros la aflicción,
el Señor estará allí con nosotros. Él no nos dejará. Y esa es su promesa, ¿no? Entonces, nuestra esperanza y confianza en todo tiempo siempre debe estar en el Señor. Empezamos con una pregunta. Cuando todo falla y todo falta, ¿en quién está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra confianza? Y la respuesta que siempre el Señor nos va a dar, y eso lo sabemos, siempre, pero a veces no aprendemos, y allí me incluyo yo, primero. Y, y siempre el Señor tiene que repetirnos y tiene que llevarnos a veces a un punto crítico para que nuestra esperanza y nuestra confianza siempre estén en el Señor. Siempre. Eso lo sabemos, pero muchas veces descuidamos. Israel sabía eso. Los de Judea sabían eso, pero se olvidaban cuando estaban bien. Y el Señor los tenía otra vez que enseñar la misma lección y decir, la, la confianza y esperanza de ustedes debe estar en mí y no en lo que ustedes puedan hacer o poseer. Porque cuando todo desaparezca y todo falla, allí estará el Señor, allí estará la gloria del Señor frente a nosotros. Allí el Señor resplandecerá frente a nosotros, porque al fin de todo, Él es nuestra confianza y esperanza. Amén. Hasta ahí, hermanos. Creo que ahí termino. Señor, queremos darte gracias, porque a través de tu palabra, tú eres nuestra única esperanza y en ti podemos confiar, Señor. Perdónanos porque sabemos todo esto, pero muchas veces nos olvidamos. Y tú tienes que volver a enseñarnos, repetirnos la misma lección, Señor, porque somos olvidadizos a veces. Apenas estamos bien, nos olvidamos de ti y confiamos en otras cosas y no en ti. Enséñanos y ayúdanos a poner siempre en ti nuestra fe y esperanza, a tenerte a ti, Señor, como nuestra única confianza y esperanza en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Un ratito. Quiero terminar esto.